primero que todo, yo sé que Misión Rúa está por el mundo y yo he sido una persona o fui una persona que he hecho mucho mal a mucha gente, dañé muchas personas y hace aproximadamente 6 años y medio que comenzamos un camino de conversión, y digo comenzamos porque fuimos tocados por el Señor en, en una de las formas más extrañas, y contar el testimonio nos llevaría aquí eh, mucho tiempo, pero así cortico. Mientras que yo estaba en Colombia hace 6 años y medio visitando a mi papá, que estaba a punto de tener una cirugía y los doctores dijeron que podía morir en esa cirugía. Mientras yo me fui, estábamos separados nosotros en ese tiempo. Mi esposa aquí quedó pues con la herida muy grande porque el daño que yo le estaba causando era fuerte. Mientras yo estaba en Colombia, ella aquí en una iglesia suplicándole al Señor por nuestro matrimonio, el Señor me tocó a mí en el viaje de regreso a Colombia. Como le digo, el Señor hace cosas increíbles, y antes de yo entrar en los caminos de Dios, eh, era una persona que vivía con el relativismo. O sea, lo que era bueno para mí era lo que servía, no nada más. Y Dios era simplemente Dios y punto, pero no Dios en mi vida. El Señor nos tocó de una forma en la que yo llegué de Colombia y lo primero que hice cuando llegué fue pedirle perdón a mi esposa. Hubo un proceso durante el regreso en el viaje, y que es algo que solamente Dios podrá explicarlo. Para personas que no reciben a Dios es muy difícil aceptar y entender lo que pasó, y creo que eso ha hecho como un cambio muy fuerte en mi vida, y el venir después de ser una persona egoísta, orgullosa, rencorosa, y pedirle perdón a mi esposa por todo el daño que le había hecho y recomenzar el matrimonio. Nosotros ahora llevamos 28 años casados, pero en realidad 6 años y medio viviendo el matrimonio, porque nos casamos sin tener a Dios en el medio, simplemente por un amor carnal, no con un amor divino como es el matrimonio, como es el respetar la argolla, la alianza que hicimos el 23 de enero de 1993. Eh, Comenzamos ese cambio, tocados por el Señor. Ha sido un trabajo fuerte en la que nos hemos encontrado con muchos golpes y camino de crucifixión, porque se dice que si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que pertenecer a la iglesia. Y ahí es donde nos damos cuenta de que muchas veces la misma gente que está alrededor de uno es la que se encarga de obstaculizarle a uno el camino a Dios. Y es donde tenemos que tener ese amor tan grande. Y ese amor más grande se ve ahora representado en el matrimonio. Nosotros ahora trabajamos para un grupo de parejas aquí en la parroquia, y pastoreamos unas parejas, y nos ha servido mucho para fortalecernos en el matrimonio. Ahora conocimos Misión Rúa, el ayuno, y el 13 de octubre, el 12 de octubre, en la reunión del 12 de octubre, cuando vimos la charla con el padre para comenzar el ayuno, le digo yo a mi esposa, listo, comenzamos mañana. Y me dice mi esposa, no, espere que nos vamos a preparar. Le digo yo, pues usted se prepara porque yo empiezo mañana y usted verá cuándo arranca, pero yo empiezo mañana 13 de octubre. Y el 13 de octubre comencé el ayuno, y una bendición espiritual, más que todo porque el Señor todo el tiempo, todos los días en la mañana, cuando comenzamos el rosario a las 6 de la mañana, Señor, aquí está con nosotros, hoy voy a estar con usted todo el día y vámonos a trabajar. Todo el día el ayuno, increíble. Me da mucha tristeza porque es muy poca la gente que nota el cambio espiritual. La gente nota es el cambio corporal. Lo que pasó en el cuerpo durante esos 40 días se nota, pero muy poca gente nota el cambio espiritual.
Yo sé que debo hacer más de mi parte para irradiar ese Dios, ese Jesús que está en nosotros, y lo tengo que transmitir a la comunidad, pero se fijan mucho es en el cambio físico, porque durante el ayuno bajé mucho de peso, bajé casi 40 libras, o sea, 1 libra por día, y fue un cambio muy brusco. Entonces la gente se queda totalmente aterrados con eso, y es lo que hace, pero el cambio en la vida espiritual es grandísimo, y estoy muy feliz con el cambio que el Señor puso en nosotros a través de Misión Rúa. Bueno, buenas tardes. Como les dijo mi esposo, hace 6 años y medio, casi 7, empezamos este camino de conversión. Un día desesperada, a punto de bajar los brazos, fui a los pies del Señor a entregarle mi voluntad y mi vida. Y porque alguien me dijo que había sacado a Dios de patadas de mi casa cuando pedí el divorcio. Eso me dolió en el alma y yo fui y le dije al Señor, le pedí perdón y le dije, jamás lo quise sacar de mi casa, lo amo con todo mi corazón y le entrego mi vida y mi voluntad a partir de este momento. Y después de que paré de llorar y ya terminé de orar, cuando salía de la pequeña capilla, puse mi argolla de matrimonio en agua bendita y le pedí al Señor que por favor bendijera a mi esposo y que le entregaba a mi esposo y nuestro matrimonio, nuestra vida a él, y que hiciera él en nosotros su voluntad y no la nuestra. Y hemos estado en un caminar, como les contaba a mi esposo, y ahora el Señor nos presentó Misión Rúa. A mí me la presentó desde abril con una amiga, Albita, que está acá también en el ayuno, y luego ahorita en octubre, a principios, con otra de nuestras, también es de compañera de la comunidad, Ángela, también está en el ayuno y está aquí. Y lo iba a empezar con ella el 24 de octubre, pero cuando vi el testimonio de la pareja mexicana, que oraban por su hijo, que el dolor era su hijo, que no iba con ellos a misa, que iban 3 y él no. Aquí el dolor es que nosotros tenemos 3 hijos, 2 hombres, uno de 25 y uno de 27, nuestra hija de 16, mi esposo y yo, pero nosotros caminamos con mi hija, porque ella es la que ha caminado con nosotros en este proceso de conversión. Nuestros hijos, desafortunadamente, ellos en estos momentos no están en las cosas de Dios. Y este ayuno, cuando vimos el testimonio de esta pareja mexicana, yo se lo presenté a mi esposo y a mi esposo voy a hacer el ayuno. Y se lo ofrecimos a Dios por amor, por nuestros hijos. Y cuando él me dijo empezamos mañana, pues yo no estaba preparada, pero igual empezamos juntos. Pero el Señor nos ha mostrado que Él tenía otros planes y era mostrarnos en nuestro corazón, unirnos como esposos. Le dio a mi esposo la fecha de empezar, que fue el primer regalo, y el segundo regalo es que terminamos el día del cumpleaños de nuestro hijo mayor, que ese día pudimos ir todos juntos a misa. Ellos nos acompañaron, se ofreció por el cumpleaños de nuestro hijo, pero también por el último día de nuestro ayuno y por todo lo que el Señor estaba haciendo en nuestras vidas. Hubo muchísima sanación, hubo mucha liberación. Prácticamente el padre Claudio se mudó a vivir a nuestra casa junto con Nora y también nuestra guía de Toronto, la otra Nora, y todo el equipo, Verónica. Escuchaba mucho los testimonios, las charlas, los escuchamos mucho también. No hice las horas de la pasión con el libro, los hice con el padre Claudio. En la primera vez que la hice con el padre Claudio, en la hora y 12, hubo una liberación muy fuerte que me puso a vomitar, y yo sé que el Señor liberó bastante. También el día 9, tuve una sanación, tanto con mi madre, por lo que escuchaba de la parte de la sanación del vientre, de la sanación. Sí, una sanación con mi madre, que ella murió hace 30 años, y yo quedé con una herida muy grande porque antes de ella morirse yo le deseé la muerte, por ignorancia, por muchas cosas. Pues en dar rabios que uno dice, ella me decía, es que me voy a morir, yo le dije, ojalá se muera, pero no lo dije de corazón.
mas sin embargo a los poquitos días se murió y me quedó esa herida. Entonces, como decía el padre Claudio, hice una carta en la que le di gracias por todo su amor. También le pedí perdón por todos mis errores y también le presenté esta maravillosa familia. En el momento que se la estaba leyendo en el Santísimo, el Señor me regaló el momento exacto de la muerte. Lloré mucho mientras le leía la carta y mientras la escribía y la leía, pero también en ese momento el Señor me regaló el momento exacto de la muerte con ella y pude sanarlo. Me regaló ese momento. También con mi suegra, había dejado de hablar con ella mucho, de llamarla, me había alejado. Y ese mismo día también nos regaló ese perdón, que fue las primeras personas que llamé a pedirle perdón, a darle las gracias porque ella se convirtió en mi mamá, en nuestro matrimonio ella ha sido mi mamá. Y tuvimos una sanación muy bonita. Y a los pocos días ella también se unió al ayuno, hoy está en su día 33, creo que está también aquí hoy con nosotros en el chat. Mi hermana se unió, también hizo el ayuno, pero solo 3 días, pero ella también tuvo una sanación en esos 3 días. En el primer día de mes, en el primer viernes de mes, en noviembre, estuve en la misa por la mañana y quería quedarme en el Santísimo. Se quedó mucha gente en ese día haciendo el rosario y yo dije, yo quería estar sola y hablar con mi Señor y poderlo escuchar. Y me quedé orando, no fui capaz de rezar, me quedé orando, internamente hablando con mi Señor y sentí que el rosario que ellos hacían tenía una fuerza increíble, sentía muchas ganas de llorar y empecé a orar con las lágrimas de la Santísima Virgen en el Calvario. Y le decía, Santísima Virgen, por tus lágrimas, por tu dolor en el Calvario, te ruego por todo el dolor que le he causado a mis hijos, por todas las heridas que les hemos causado en toda la vida, porque sanes mi vientre y sanes el vientre de mis hijos. Fue una oración que fue fuertísima, salió del alma, no podía parar de llorar. Cuando menos pensé, terminé en posición fetal al lado del sagrario, orando al frente del sagrario. Y sentí mucha sanación después, mucha alegría. Esa misma noche estábamos en un rosario donde una familia y también sentí mucha fuerza y terminé vomitando esa noche. Al martes estuvimos en la misa. Cuando terminó la misa le dije a mi esposo que si por favor íbamos al sagrario un momentico. Cuando estábamos en el sagrario y empecé a orar, yo sentí un calor tan fuerte en mi vientre como si tuviera un horno prendido. Y yo sentí que el Señor sanó mi vientre con mis embarazos, con mis hijos, con nuestros hijos. Sentí algo muy fuerte tanto en mi vientre como en mi corazón. Y también con lo de las horas de la pasión, aprendí, siento en mi corazón en estos momentos, cada que recibo a mi Señor en la Eucaristía, una unión más fuerte con Él, que lo puedo abrazar más fuerte en la cruz. Siento que hay una unión más fuerte, que hay un abrazo, que mi corazón siente que se va a salir cada vez que lo recibo. Y pues esto es mucha parte. También en el ayuno se nos murió nuestra perrita que lleva con nosotros 8 años, que fue un dolor muy grande, tanto para mi hija especialmente. Pero el Señor nos regaló ese momento como familia también, el poderlo vivir y el poderlo sanar también. Y muchas cosas, yo sé que el Señor hizo mucho más, pero eso es lo más grande. Y lo último es que el último día, ahora 8 días que empezó el Adviento, todos nos sentamos en la sala y hicimos, pues se prendió la primera vela del Adviento. Le pedí aquí a mi San José que por favor fuera él el que prendiera esa vela. Y desde la Semana Santa el Señor me había puesto en mi corazón el lavarle los pies a mi familia, pero yo no le hice caso. Ese día lo sentí muy fuerte en mi corazón, una inspiración del Señor por alguien que me inspiró, pero fue el Espíritu Santo.
Y cuando estaban todos sentados en la sala, se pudo hacer ese lavado de los pies y le pedí a mi hijo que trajera rosas, que era el signo de la Santísima Virgen y también de mi madre. Y le pedí perdón a mi San José por todo. Le lavé los pies, le pedí perdón y también a mis hijos por todos mis errores desde el vientre. Y yo sé que el Señor hizo una sanación muy hermosa esa noche en nuestra casa, en nuestro hogar. Y a lo último mi esposo también lavó los pies y él les va a contar cuáles fueron sus palabras. Bueno, como se dice, nos podemos quedar aquí contando las maravillas que pasaron durante el ayuno, los cambios espirituales, y no acabaríamos de contar, los dejaríamos aquí toda la tarde y yo sé que hay más gente también que quiere, pero de todas maneras, la, la voluntad divina de nuestro Señor viviendo en nuestro hogar cambió muchas cosas y me gustaría robarle las palabras a Santa Mónica diciendo que mis hijos van a ser santos porque el ayuno yo lo ofrecí por ellos. Cuando yo escuché ese testimonio, mañana lo comienzo porque el que ellos estén hoy fuera de los caminos de la iglesia fue mi culpa en mayor parte porque yo no estaba en la iglesia cuando ellos comenzaron con preguntas a la edad de los 14 y 15 años, con preguntas acerca de Dios. Para mí, mi Dios era Discovery Channel y todas las cosas que veía sobre los extraterrestres y esas cosas. Gracias por la voluntad divina de Dios, nunca me alejé de la iglesia católica a irme a otra iglesia. Gracias a Dios nunca toqué ninguna otra puerta, pero sí estaba alejado de mi verdadera fe. Dios los bendiga y muchas gracias a Misión Rúa por este trabajo que está haciendo en nombre del Señor. Muchas gracias, Mauricio y Cristina. Muy lindo el testimonio y muy poderoso. Podemos ver todo, ¿no? Cómo Jesús llama. Y hay cosas muy importantes y yo quiero que apuntemos estas dos cosas. Lo primero, este recuerdo, ¿no? De la madre, de una cosa que piensas es irreversible, pero en Jesús es reversible. Quiere decir que con Jesús, si vas en aquel momento y le escribe la carta a mamá y le pides perdón y lloras, Dios puede restaurar esta relación porque mamá está viva, su alma está viva. De allí viene la fuerza de la misa gregoriana y las misas, de cual voy a hablar un poquito, estas misas que son poderosísimas para sanar la relación con mi mamá fallecida, mi papá, mi suegro, mi suegra. Y esto es poderosísimo, es un misterio grande de Dios. Y os puedo decir que muchas personas no son malas, pero como no han reconciliado esta parte también con los antepasados, con mamá, con suegra, se quedan como atados. ¿Qué hizo Cristina? Simplemente se desató al rencor, atar lo que hemos hablado y atarse al amor de Cristo con el amor. Y después, como decía nuestro hermano Mauricio, hemos visto que Jesús puede y nos alegramos cuando la familia se puede juntar juntos alrededor de la corona de Adviento y encender. San José enciende la vela y que hace un Cristo, porque al final son los dos que han lavado los pies. Hacen un gesto de Jesús. El gesto de Jesús de lavar los pies es un gesto poderosísimo. Si Dios te lo puso en mente es porque en aquel momento Él tiene una fuerza. ¿Qué hizo Jesús cuando lavó los pies a Pedro? Y Pedro no quiso. Y dijo, déjame lavarte los pies porque tú no entiendes lo que hago. Este gesto que lo hago es para salvarte tu vida, para no quitarte la vida. Y que en el momento cuando vas a descubrir que el que te lavó los pies va a resucitar de los muertos, en aquel momento te puedes tirar por la ventana diciendo, oye, he traicionado al Hijo de Dios, no una vez, 3 veces. He sido lo más sinvergüenza del mundo. Y entonces, claro, la desesperación en aquel momento se recordó, Pedro, te amé
te besé, no te quites la vida, sino da la vida por mí. Esa es la respuesta. De aquí el secreto, ¿no? Que cuando Pedro dijo, soy un miserable, ¿y qué voy a hacer? Que no, si nada, Pedro, te amo. Recuérdate, te besé los pies y ahora cuando me ves resucitado, sabes que soy hijo de Dios. En aquel momento, resucita. ¿Qué hace un gesto de mamá, papá, hecho así, con un ayuno, oración, con mucha humildad? Reconcilia a la familia. Los hijos empiezan a tener un amor que no existe de este mundo, es el amor de Cristo, porque son gestos de Cristo. La señal en la frente de la cruz sobre tus hijos es señal de Cristo. La señal de la cruz, el abrazo de Cristo, la palabra perdón, son palabras de Cristo en tu familia. Cristifica a tu familia. Por eso le agradecemos mucho a Mauricio y a mi Cristina por dar su testimonio de la vida a la muerte, de la muerte a la vida y después a resucitar la familia. Qué bonito ver que al final Jesús, con el anillo mojado en agua bendita, empieza como resucitar y decir, este matrimonio resucita como así, bautizo en el Espíritu, como un bautizo del anillo en el agua bendita, pues así os bautizó en el Espíritu Jesús. Y me alegro que estéis y seáis parte de nuestra misión y esperemos caminar juntos. Amén. Gracias, Padre. Gracias. ¿No se escucha? Está el micrófono cerrado. Muchas gracias, Padre, por la oportunidad y como les digo a todos los hermanos que están en estos momentos en Misión Rúa, el testimonio sería toda una noche hablándoles de las bendiciones que hemos recibido desde que el Señor nos tocó. Ha sido bendición tras bendición, tras bendición, solo bendiciones, solo bendiciones. Dos cosas que se me olvidó mencionar fue sobre la caridad, que mi abuelita y una tía estuvieron en asilos y nosotros ayudábamos mientras estuvieron allá y ahorita volvimos a empezar, a pesar de que ellas ya no están, nos inspiró a volver a comenzar la parte de la caridad y lo otro es lo de las misas. Ya empezamos con las misas gregorianas y me siento mal porque siendo católica toda la vida, no le había, cuando hice el árbol genealógico, me di cuenta que no había hecho nada espiritualmente por mi familia y por las almas. Y ya empezamos con la primera misa gregoriana y ya en los planes está seguir con el resto de la familia. Gracias a Misión. Gracias, Padre. Gracias a todos. Dios los bendiga por esta oportunidad de empezar. Y bueno, y hay gente que está en el ayuno que también está aquí, que comenzaron, que se unieron con nosotros y bueno, esperamos que siga creciendo. Dios los bendiga. Gracias, Cristina. Gracias, Mauricio. Además, quiero decir ahora, si Nora pone en la pantalla un momento la Misión Rúa, hemos puesto en la página de una cosa muy importante, que en este momento nos han pedido a la misión como unas 4 diócesis. Estamos hablando de 800 parroquias en la India que necesitan urgentemente ayuda y con una santa misa gregoriana se pueden ayudar una parroquia por un mes. Entonces, imagínate tú, estas santas misas, intenciones, nosotros mandamos en los países que son minoría católica. Hay cartas de apoyo de los obispos de Bucarest y de la India. Son cartas que agradecen por el apoyo, por las almas del purgatorio y por las santas misas. Y de Bucarest también hay otra carta del obispo diciendo gracias. Pero en este momento nos piden 4 diócesis más, solamente que el dinero es lo mismo. Entonces, yo creo que nosotros podemos ayudar de esta forma y podemos incentivar, ¿no? Abajo está cómo se puede hacer. Hacerlo directamente a través de estos métodos, formas, porque en este momento esta forma llega directamente a dar ayuda más rápida a tantas comunidades. Como digo, estamos hablando de 800 parroquias, estamos hablando de 800 sacerdotes que pueden ayudar sus comunidades. No es lo mismo que ayudar nuestros propios países, como que son católicas la mayoría. Siempre en los países católicos siempre hay
una parte que te ayuda allí en la parroquia, pero cuando estás en una minoría que no hay católicos, y la comunidad es pobre, apenas crece, yo me recuerdo la Madre Teresa cómo caminaba y nadie le ayudaba allí porque era mucha pobreza en la India. Entonces, simplemente yo te digo que esta ayuda no es para nosotros, es para ellos. Nosotros le damos gracias cuando podemos mandar. Y, y esto hace parte de la sanación de nuestro árbol genealógico. Lo que dijo ahora Cristina, Mauricio, es que cuando tú rezas por los antepasados, estas misas, y mi experiencia es que he dado para la primera vez que Jesús quiso hacerlo a mí, pues he pedido como 1500 misas por los familiares y todo lo mandé en la misión. Y sentí en aquel momento como una mochila se cayó de mi espalda, como un peso, porque a lo mejor los familiares o las almas eran como diciendo, oye, estás rezando poco por mí. Y cuando empecé a rezar por los familiares, abuela, madre, tíos, tías y hasta sacerdote que me bautizaron mi vida, empezó a tener otro rumbo. De allí empezó toda la sanación. De allí Jesús me dijo, yo quiero ser un Cristo vivo en ti. Yo quiero resucitarte. Piensa esto, ¿cómo ayudas? Porque te ayudas a ti mismo. Entonces, nosotros, todos los beneficios del store y de esto están andando hacia la misión y somos alegres que podemos ayudar. Entonces, yo me hago portavoz más de tantos obispos que están allí esperando y de tantos santos sacerdotes que lo esperan. Espero que lo hagas de todo corazón.